Cristología en el Evangelio según San Mateo. La conciencia de que Jesús exaltado vive y actúa en la comunidad explica los aspectos teológicos propios de Mateo. El retrato muy humano que Marcos ha hecho de Jesús halla múltiples retoques en Mateo. La persona de Jesús aparece con mayor majestad en el Evangelio según San Mateo. Mateo describe a Jesús en su Evangelio según la forma en que su iglesia lo conocía. Para Mateo, el Cristo terrestre que vivió con sus discípulos continúa presente y preside la iglesia como Señor exaltado. El Jesús de Mateo es el Jesús terrestre que nos ha dejado unas enseñanzas que practicar. En los textos que hablan del origen de Jesús y del bautismo, Jesús es presentado como Hijo de Dios, el único mediante el cual Dios está con nosotros. Dios se complace en Él y mediante Él salva a su pueblo de sus pecados. Es en el Evangelio de la Infancia, capítulos 1 y 2 de Mateo, donde aparecen más numerosos los títulos cristológicos, con una carga de sentido mayor para indicar la actividad futura de Jesús y la finalidad teológica del Evangelio. En la introducción, Mateo capítulo 1, versículos 1 al 17, la finalidad del Evangelio con relación al origen genealógico de Jesús Mesías es resumida por los títulos Hijo de Dios, Hijo de David e Hijo de Abraham. El lugar de Jesús en la línea real mesiánica demuestra que Él es verdaderamente el Mesías. Capítulo 1, versículo 1, 16 y 17. En la sección capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 4, versículo 17, el evangelista demuestra que las circunstancias que rodean el origen de Jesús Mesías, genealógicas y geográficas, son en cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías, hijo de David, hijo de Abraham. El propósito del origen geográfico de Jesús Mesías se resume con los nombres de Belén, Egipto, Nazaret, el desierto y Cafarnaúm. Cristo Mesías. No es extraño que el primer título del Evangelio mateano sea Jesucristo, la profesión de fe de la iglesia primitiva. Con ello indica lo que el evangelista quiere probar. 12 veces emplea Mateo, sin paralelos con otros evangelios, el término Cristo. Mateo quiere afirmar que Jesús es el Mesías esperado, la sucesión de generaciones portadoras de la promesa que comenzó con Abraham ha alcanzado en Jesús el fin planeado por Dios. Hijo de David. El punto de partida para comprender este título aplicado a Jesús es la concepción mesiánica del Antiguo Testamento y del judaísmo, según la cual el Rey de los tiempos de la salvación sería descendiente de David, y en su misión y actividad se cumplirían las promesas. De las 10 veces que emplea Mateo este título, 1 se lo aplica a José y las demás a Jesús. Emmanuel, Dios con nosotros, una exclamación de confianza que el profeta Isaías emplea en una situación histórica comprometida. Mateo emplea la frase para indicar la generación divina del Hijo de Dios, y dentro de la serie de citas de reflexión que sitúan la historia de Jesús en el plan unitario de salvación anunciado ya por los profetas. Jesús viene como Salvador, y así en Él Dios se manifiesta como el Dios con nosotros. Al final del libro, Mateo 28, versículo 20,
se retorna la frase del principio, Mateo 1:23, y se proyecta hacia el futuro su carga salvífica. De este modo, toda la historia terrestre de Jesús se entera de una manera concreta la historia salvífica del Dios con nosotros. Esto es lo que describe el Evangelio. Jesús ha salvado a su pueblo de sus pecados y ya puede iniciar una nueva misión que se funda en su universal autoridad y en su presencia permanente. La Iglesia, comunidad de discípulos, es el lugar donde Jesús vive, enseña y actúa. Otro de los títulos cristológicos del Evangelio de Mateo es el de Hijo de Dios. Después de presentar a Jesús como hijo de Abraham e hijo de David, el evangelista, para indicar que Jesús como Mesías cumple la promesa del Antiguo Testamento, nos dice que Jesús es el Hijo de Dios, porque su origen está en Dios. Su concepción es por obra del Espíritu Santo. Nacimiento virginal. José no tiene relaciones sexuales con María. En Jesús Dios habita con su pueblo, Emmanuel. Jesús es por naturaleza Hijo de Dios. En el mundo humano solamente puede ser usado este título para dirigirse a Jesús por el pueblo creyente. Es un título confesional. Otro de los títulos utilizados por Mateo, Señor, Kyrios. Mateo es el evangelista que más veces usa el título Señor. Debe notarse que solo los discípulos llaman a Jesús Señor, y también Pedro, y también lo usan personas que recurren a Él con fe para ser curadas. Otro de los títulos cristológicos de Mateo es Hijo del Hombre. Esta expresión Hijo del Hombre solamente se menciona como título en los evangelios y siempre en labios de Jesús. Este título es público, es para los de afuera, no para los discípulos. El título Hijo del Hombre se relaciona entonces con las tres fases de la actividad de Jesús: ministerio público, pasión, muerte y resurrección, y parusía. Jesús preside y reside en su iglesia hasta el final del tiempo, pero desde la perspectiva de la humanidad en general, puede decirse que Él gobierna sobre el mundo habitado como Hijo del Hombre.